Hola amigos, bienvenidos a otro video del canal JDB. En este caso estamos en un video que trata de cómo se puede mejorar la calidad de sonido de un archivo de sonido grabado por medio de un micrófono económico, un micrófono marca Maxsonic que comúnmente se puede encontrar en internet como micrófono karaoke con distintas marcas, muy similar a este. Y bueno, la idea es, habiendo grabado un archivo de prueba con este micrófono en una grabadora de portátil marca Olympus modelo BN3200PC, escuchar cómo quedó el archivo de sonido, analizarlo y ver qué podemos hacer para mejorar el sonido de este. Bueno, esto lo vamos a hacer con el editor de sonido Audition y vamos a escuchar el archivo a través de unos parlantes potenciados Infinite de esta computadora, y los estamos tomando con este celular, un Samsung A3, a menos de 1 metro de distancia. Vamos a reproducir el archivo, que es un micrófono Maxsonic genérico, modelo 328, con cuerpo de plástico. Me estoy moviendo y noto que la cápsula se mueve dentro del cuerpo del micrófono. Esto es para compararlo con el micrófono anterior, que creo que es muy superior. Las condiciones son similares: 30 decibeles de ruido de fondo y 60 decibeles al hablar, medidos con el sonómetro a 40 centímetros de distancia, mientras que el micrófono está a 10 centímetros de mi boca. Bueno, podemos ver en el archivo, explico un poco las características de este micrófono, porque me estaba monitoreando con unos auriculares cerrados, y podemos ver en el sonograma ya una parte que digo que capta mucho el ruido del cuerpo, con cuerpo de plástico. Me estoy moviendo y noto que la cápsula se mueve dentro del cuerpo. Esto ya es un problema grave. Acá tenemos picos de ruido, de golpes, que no se pueden solucionar. Lo primero que tenemos que hacer con un micrófono como este es evitar el movimiento, poniéndolo en un pie, en lo posible, para que no capte el ruido del cuerpo. Idealmente un pie con alguna suspensión que aísle el micrófono del pie y que no capte ruidos. Vamos a eliminar esta parte y nos queda esta parte, que no hay picos de ruido ni saturación, aunque esto también lo podríamos arreglar llegado el caso haciendo una envolvente o trabajando las ondas de estos picos. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Lo primero que vamos a hacer es estos picos de ruido. Supongamos que no podemos eliminar la información que hay en esta grabación y tenemos que guardar esta parte. En este caso no es importante, pero tenemos que guardar esos ruidos que se produjeron al manipular el micrófono. Lo primero que hacemos es un zoom de las partes donde vemos que hay picos. Si no me equivoco, acá es una. Acá tenemos una. A ver, ahí está. Nos paramos con el cursor, hacemos clic y vamos haciendo zoom. Bueno, acá está toda esta parte. Vemos que acá hay picos de ruido, ¿no? De ruido que tomó el micrófono, y hay saturación. Lo primero que vamos a hacer es bajarle un poco el nivel a esto. Entonces seleccionamos esta parte, vamos a efectos, amplitud, y hacemos un corte de 10 decibeles. Fue demasiado. Vamos a hacerle menos
Vamos a hacer un cut de 6 decibeles. Y ya esta parte nos queda que vemos que no llega a saturar. Igual es información de ruido, podríamos eliminarla, ¿no? Tranquilamente podemos hacer esto, suprimir, y eliminamos esa parte. Podemos seguir avanzando. Hasta encontrar otro ruido. Podemos eliminar. Vamos a ver qué hay. También es ruido. Lo podemos eliminar. Digamos que esta es una edición muy básica en la que estamos eliminando estos golpeteos, habiendo amplificado ampliado el sonograma para detectar los lugares donde hay estos picos de ruido, y lo único que hacemos es seleccionarlo e ir borrándolos, siempre viendo que no haya información. Vemos que hay por todos lados. Ahora hacemos con el zoom. El zoom es, nos paramos en el lugar donde queremos trabajar, y con la rueda del scroll podemos ampliar. A ver esta parte. Se mueve rulada, se mueve rulada, se mueve dentro del cuerpo. No es tan importante esta información, la podemos borrar. Se mueve dentro del cuerpo del micrófono. Esto es para compararlo con el micrófono anterior, que creo que es muy superior. Bueno, en este caso pudimos eliminar los ruidos, porque era una parte que solamente era ruido sin... A ver, vamos a escuchar cómo suena. Que es un micrófono Maxsonic genérico, modelo 328, con cuerpo de plástico. Estoy moviendo y noto que se mueve dentro del cuerpo del micrófono. Esto es para compararlo con el micrófono anterior, que creo... Bueno, vemos que no nos quedó ningún pico de ruido. Lo que vamos a hacer ahora es ver el tema del espectro. Este micrófono, bueno, vemos que después de los 14 ya no tiene información. Probablemente también el archivo es un archivo comprimido en el que grabamos, realmente no recuerdo. Aunque es un Windows Media Audio, no debiera tener compresión. Este es un archivo, no, perdón, no es un WAV. No es un WAV, es un Windows Media Audio que sí tiene compresión. A partir de los 14 no hay información. Vamos a aplicar, de nuevo volvemos a ver sonograma. Vamos a aplicar un filtro. De reducción de ruido, de eliminación de clic y de pop. A ver, vamos a hacer un preview. Vemos que hay ruido de fondo, bastante ruido de fondo. Lo que podemos hacer es tomar una muestra. Ahí no tenemos información, ¿no? Donde estamos, donde nos paramos, es ruido de fondo todo esto. Ahí lo escuchamos. Ese soplido
en modo espectro y acá en modo sonograma. Vamos a ver si lo podemos eliminar para que quede menos ruido de fondo. Vamos a reducción de ruido. Capturamos esta parte, este sector que no tiene información, solo ruido de fondo, que la quería tomar como si fuese ruido de fondo para aplicarlo a la reducción. Realmente no sé por qué no me lo tomó cuando le digo reducción de ruido. Ahí me hace una captura. Después le tengo que seleccionar toda la pista. Y aplicarle la reducción de ruido. Vamos a ver si funcionó. Que es un micrófono Maxsonic genérico. Sí, un poco lo redujo el ruido de ese soplido de fondo. Vamos a ver si podemos Hiss Reduction de soplido de los altos, de alta frecuencia. A ver cómo suena. Tenemos un preview. Que es un micrófono Maxsonic genérico, modelo 328. Que es un micrófono y tenemos un preset de 328. reducción estándar. Vamos a decirle OK. Y vamos a ver cómo que es un micrófono Maxsonic desapareció el soplido. genérico. Bueno, ahora lo que tenemos es que este micrófono suena con poco cuerpo, poco brillo, suena latoso. Vamos a ver si podemos hacer unos ajustes para que suene un poco mejor. 328. Otra cosa que quería mostrar era el tema de normalización. La normalización es que la onda de sonido pase por el 0. Vemos acá se ve bien que la onda positiva y la onda negativa sean iguales, o sea que el 0 de la onda pase por esta línea roja que es el 0 de la grabación. Esto produce que el parlante se mueva para adelante y para atrás el mismo recorrido. Acá vemos que el parlante se está moviendo más para un lado que para el otro. Esto se puede solucionar haciendo esta normalización, se llama, que también está en efectos, amplitud, normalizar el DC Bias Adjust, hay que seleccionarlo. Vemos que subió un poco el nivel, pero vamos a ver si quedó mejor. Que es un micrófono Maxsonic genérico, modelo 328. Sigue estando ese ruido de fondo que capta moviendo y se mueve dentro del cuerpo del micrófono. La única forma de solucionarlo es compararlo con el micrófono anterior, aislando el ruido justamente. Las condiciones son similares. Acá vemos que nos quedó un pico de ruido. Vamos a volver, deshacer lo que hicimos y vamos a normalizar, pero sin el normalizar al 100%, solamente el Bias Adjust. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ajustarle un poco
A ver. La ecualización a este micrófono. Filtros. En filtros tenemos ecualizador dinámico, gráfico. A ver, vamos a usar un gráfico. Y vamos a ajustar esta curva. Vamos a quitarle un poco. Vamos a usar uno de menos bandas. Vamos a quitarle un poco de medios. Alrededor de 1 o 2K. Vamos a darle un poco más de graves. Vemos que va cambiando la curva. Vamos a ver cómo se escucha esto. Que es un micrófono Maxsonic genérico, modelo 328. Ahí ajustamos plástico. Estoy moviendo y noto que se mueve la frecuencia de un K. Vemos micrófono. cómo va cambiando. Esto es para compararlo con el micrófono Parece un anterior, teléfono. que creo que es muy Ahí bajamos superior. un K. Las condiciones son similares, 30 decibeles de ruido de fondo y Sacamos prácticamente todo. decibeles Sacarle un poco al de hablar 2K. medidos con el sonómetro a 40 centímetros. Vamos a sacarle un distancia, poco mientras que el micrófono estos está a 10 graves. centímetros de mi boca. También voy a realizar unas grabaciones de prueba en la PC y esto es totalmente... Básicamente le saqué alrededor de un K. Para tener una comparación. Fin de la prueba. Que es un micrófono Maxsonic genérico, modelo 328. Acá le sacamos la frecuencia de 16K también. Plástico. Se la filtramos. Estoy moviendo y noto que se mueve dentro del cuerpo del micrófono. Esto es para compararlo con el micrófono anterior, que creo que es muy superior. Acá tenemos cómo es la respuesta de la curva que tiene ahora con la ecualización y estamos escuchando. Vemos que mejoró bastante el sonido. Y lo que hacemos, le aplicamos los cambios. Acá vemos los cambios que tuvimos. Que es un micrófono Maxsonic genérico. Podríamos subirle un poco el nivel, ya que no pasa los... Sí, vemos que por momentos hay siempre los mismos ruidos. Esto es para compararlo con el micrófono anterior, que creo... Bueno, lo que también vamos a hacerle es subirle un poquito la amplitud, amplificar un poco en 3 decibeles. Vamos a ver cómo suena. Que es un micrófono Maxsonic genérico. Bueno, y acá tenemos 328. cómo suena, dejando de lado esta parte. Estoy moviendo y noto que se mueve dentro del cuerpo del micrófono. Dejando de lado esta Esto es parte para que compararlo con el micrófono golpeé el cuerpo anterior, que creo que es muy superior. para ver Las el ruido que condiciones captaba. son similares, 30 Podríamos decibeles de ruido de fondo y 60 decibeles al hablar medidos con el sonómetro. Bueno, y esto es todo lo que se puede hacer, lo podemos guardar, podemos compararlo. Antes de guardarlo vamos a compararlo con todo lo que hicimos hasta ahora. Esto es para compararlo con el micrófono anterior, que creo que Este es el sonido muy restaurado. superior. Las condiciones son similares, 30 decibeles de ruido de fondo y ahora vamos a quitar todos los cambios que hicimos. Quitamos la amplificación. Acá quitamos la amplificación, quitamos la ecualización, quitamos la normalización, quitamos la reducción de soplido, quitamos el proceso de reducción de ruido, y quitamos, esto no, realmente no recuerdo haberlo hecho. Eran los picos que habíamos eliminado. Y
El archivo era este. Esto es para compararlo con el micrófono anterior, que creo que es muy superior. Las condiciones son similares, 30 decibeles. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa pueden consultarme. Nos vemos.